Imagina a un niño sentado en un pupitre de madera. Frente a él, una pizarra cubierta de símbolos que, para el resto de sus compañeros, contienen el conocimiento del mundo. Pero para este niño, las letras son insectos danzantes, formas caóticas sin sentido ni orden. El sistema educativo, una maquinaria diseñada para clasificar y estandarizar mentes, lo mira con desdén. Lo etiquetan de perezoso, de torpe, de caso perdido. Las reglas del juego social dictan que quien no puede decodificar el lenguaje escrito está condenado a la base de la pirámide, a la sumisión. Sin embargo, décadas más tarde, ese mismo niño, incapaz de leer un libro en voz alta sin tropezar, se sentaría en la cima de un imperio global. Reyes, presidentes y magnates volarían en su propia aerolínea, surcando los cielos en máquinas de acero que llevan su marca. ¿Cómo es posible que una mente que no podía descifrar un texto básico lograra decodificar la compleja matriz del poder global, la riqueza y el comportamiento humano? Esta no es una simple historia de éxito empresarial. Es un estudio profundo sobre la alquimia psicológica, sobre cómo los defectos percibidos se transmutan en las armas más letales de dominación. Hoy desentrañaremos los patrones ocultos, las motivaciones silenciadas y la psicología de la disrupción. Hoy analizaremos cómo un niño que no podía leer creó Virgin Atlantic y reescribió las reglas de la realidad. Para entender este fenómeno, primero debemos adentrarnos en la psicología del defecto y la teoría de la compensación. A principios del siglo XX, el psicoanalista Alfred Adler postuló que cuando un individuo experimenta un sentimiento de inferioridad profunda, de su psique no se rinde. En su lugar, inicia un proceso de sobrecompensación. Cuando un camino neurológico o social está bloqueado, el cerebro humano, impulsado por el instinto de supervivencia y el deseo de poder, construye puentes sobre los abismos más oscuros. El joven Richard Branson sufría de dislexia severa en una época en la que esta condición no era comprendida, sino castigada. La escuela tradicional, basada en el modelo prusiano, fue diseñada para crear trabajadores obedientes, individuos capaces de seguir instrucciones escritas y memorizar datos para mantener el engranaje industrial. Al ser incapaz de participar en este juego, Branson fue expulsado de la matriz del conformismo. El director de su escuela, al despedirlo, le lanzó una profecía que encerraba una profunda verdad psicológica. O terminarás en prisión, o te convertirás en millonario. Esta dicotomía no era una exageración, era la lectura precisa de un arquetipo. Aquellos que no pueden operar dentro de las reglas establecidas por la sociedad solo tienen dos destinos: ser aplastados por el sistema o convertirse en los dueños del sistema. Al no poder procesar la información a través de la lectura, Branson desarrolló una hipervigilancia en otras áreas. Se convirtió en un maestro de la lectura humana. Mientras otros estudiaban libros de texto, él estudiaba rostros, tonos de voz, dudas, miedos y deseos. Desarrolló una empatía táctica. Aprendió a delegar porque no tenía otra opción. Y esta es la primera gran paradoja del poder. El control absoluto no se logra haciendo todo uno mismo, sino dominando el arte de hacer que otros ejecuten tu visión. La incapacidad de Branson para la microgestión se convirtió en su mayor ventaja estratégica. Pero el salto de un joven inadaptado a un titán de la industria requiere más que compensación, requiere la comprensión de un patrón oculto en la mente de las masas. La sociedad moderna está ahogada en complejidad. Los expertos, los burócratas y las corporaciones utilizan un lenguaje intrincado, jerga técnica y contratos interminables para mantener a la población en un estado de confusión y sumisión. La complejidad es la barrera que el poder tradicional erige para proteger sus monopolios. Aquí es donde entra el genio táctico de la mente disléxica. Y al no poder procesar la complejidad burocrática, Branson impuso una regla de hierro en todos sus tratos y empresas: la simplicidad absoluta. Si una idea de negocio, un contrato o una campaña publicitaria no podía ser explicada en la parte de atrás de un sobre de manera que un niño pudiera entenderla, era rechazada. Esta necesidad neurológica de simplicidad se convirtió en una estrategia de guerra corporativa. Virgin no vendía productos, vendía la destilación de deseos humanos en su forma más pura: música, vuelos, telecomunicaciones. Todo despojado de la arrogancia corporativa.
Al simplificar, Branson no solo entendía su propio negocio, sino que conectaba directamente con el inconsciente colectivo de un consumidor cansado de ser tratado como un número por instituciones grises e incomprensibles. El momento fundacional de Virgin Atlantic no ocurrió en una sala de juntas, sino en el crisol de la frustración humana, un entorno donde los verdaderos instintos de liderazgo salen a la luz. La historia oficial cuenta que Branson estaba en un aeropuerto de Puerto Rico intentando volar a las Islas Vírgenes Británicas. Su vuelo, operado por una aerolínea tradicional, fue cancelado repentinamente debido a la falta de pasajeros. Observemos la psicología de la multitud en ese instante. Docenas de pasajeros aceptaron la cancelación. Se sentaron en las sillas del aeropuerto, suspiraron, se quejaron en voz baja y asumieron el papel de víctimas impotentes frente a la autoridad de la aerolínea. Este es el comportamiento estándar de la humanidad condicionada, la sumisión ante la burocracia. Si creemos que las corporaciones y los sistemas son fuerzas de la naturaleza inamovibles, pero la mente de Branson no operaba bajo ese condicionamiento. Él no veía una aerolínea como una autoridad sagrada, la veía como un simple proveedor de un servicio que había fallado. En lugar de esperar, alquiló un avión privado por $2,000. No tenía el dinero para pagarlo por sí mismo, así que tomó una pizarra, la misma pizarra que alguna vez representó su fracaso escolar, y escribió: Virgin Airlines, $39 a las Islas Vírgenes. Caminó entre los pasajeros varados y vendió todos los asientos. En ese preciso instante, no solo nació una aerolínea, se manifestó un principio fundamental del poder. La realidad es maleable para aquel que se atreve a moldearla. El poder no es un derecho divino, es una ilusión compartida. Si actúas con absoluta autoridad, el mundo te cederá el paso. Branson descubrió que la barrera de entrada a las industrias más colosales no era el dinero ni el conocimiento técnico profundo, sino la audacia psicológica. Meses después, decidió que Virgin, una compañía discográfica rebelde, tendría su propia aerolínea transatlántica. Los expertos financieros, los abogados y los veteranos de la aviación le dijeron que era un suicidio. Entrar en la industria de la aviación comercial en la década de los 80 significaba enfrentarse a monopolios respaldados por los estados, gigantes como British Airways, corporaciones con presupuestos infinitos y flotas masivas. Pero Branson entendía algo que los hombres de traje gris ignoraban. Entendía el arquetipo del trickster, el embaucador divino que encontramos en todas las mitologías antiguas, desde Hermes en Grecia hasta Loki en la mitología nórdica. El trickster es la figura que rompe las reglas, que desafía a los dioses establecidos utilizando la astucia, el humor y la subversión en lugar de la fuerza bruta. British Airways era el dios antiguo, pesado, arrogante y lento. Virgin sería el trickster. Branson no compitió en el juego de la aviación, cambió el tablero entero. Sabía que no podía ganar en la métrica de cantidad de aviones o rutas, así que compitió en el ámbito de la psicología emocional. Antes de Virgin Atlantic, volar era un proceso mecánico, monótono y a menudo hostil para el pasajero de clase económica. Era transporte de ganado humano. Y Branson vio que el verdadero producto no era el desplazamiento geográfico, sino la experiencia emocional del tiempo pasado en el aire. Introdujo masajes, barras de helado, sistemas de entretenimiento individual en cada asiento y azafatas que no actuaban como guardias de prisión, sino como anfitrionas genuinas. Utilizó la marca Virgin, asociada con el rock, la rebeldía y la juventud, para seducir a una generación que despreciaba el establishment. La aerolínea se convirtió en un símbolo de estatus subversivo. Al hacerlo, Branson expuso una vulnerabilidad crítica en los sistemas de poder monolíticos, su incapacidad para adaptarse emocionalmente. Los gigantes pueden tener el monopolio de la infraestructura, pero rara vez tienen el monopolio del corazón humano. La reacción del poder establecido ante esta disrupción es una lección magistral sobre el lado oscuro del comportamiento corporativo y la psicología del miedo. British Airways, dándose cuenta de que este advenedizo disléxico estaba robando no solo a sus clientes, sino su prestigio, desató lo que más tarde se conocería en los tribunales como la campaña de los trucos sucios. No fue una competencia justa de libre mercado, fue espionaje psicológico y sabotaje.
El gigante comenzó a interceptar los datos informáticos de Virgin. Llamaban a los pasajeros de Virgin Atlantic en medio de la noche, fingiendo ser empleados de Virgin, para informarles falsamente que sus vuelos habían sido cancelados y ofrecerles convenientemente un asiento en British Airways. Contrataron investigadores privados para espiar la vida personal de Branson, buscando cualquier debilidad, cualquier escándalo que pudiera destruir su imagen pública. Analicemos esto desde la óptica del poder. Cuando un imperio hegemónico recurre a la táctica de las sombras, a la difamación y al sabotaje directo contra un oponente minúsculo, no está demostrando fuerza, está revelando un terror absoluto. El miedo de British Airways no era a perder unos cuantos miles de billetes. Su miedo era existencial. Branson estaba demostrando al mundo que el emperador estaba desnudo. Estaba demostrando que un individuo sin experiencia formal podía ofrecer un servicio infinitamente superior simplemente tratando a los seres humanos como seres humanos. La respuesta de Branson ante esta guerra sucia revela otra clave de su arquitectura mental. No se acobardó ni intentó pelear en las sombras. Llevó a British Airways a los tribunales y a la corte de la opinión pública. Se utilizó la agresión del gigante como combustible para su propia narrativa mítica. El David moderno luchando contra el Goliat corporativo. El trickster siempre utiliza la inercia y el peso de su enemigo en su contra. Cuando British Airways se vio obligada a llegar a un acuerdo y pagar una indemnización millonaria, Branson no guardó el dinero en silencio. Repartió el botín entre todos sus empleados de Virgin Atlantic, sellando una lealtad tribal inquebrantable. Convirtió un ataque mortal en la campaña de relaciones públicas más brillante de su historia. El éxito de Virgin Atlantic nos obliga a mirar más allá de los aviones y las rutas de vuelo y a cuestionar las verdades fundamentales que nos han inculcado sobre la inteligencia, la capacidad y el éxito. Vivimos en una sociedad que adora el diploma, sin la certificación y la hiperespecialización. Creemos que para construir algo monumental, primero debemos dominar toda la literatura existente sobre el tema. Nos paralizamos en la fase de análisis, devorando libros y manuales, esperando estar listos para actuar. La mente que no puede leer no tiene el lujo de la parálisis por análisis. Se ve forzada a la acción inmediata. Aprende por fricción con la realidad, no por absorción de teoría. Branson no leyó un libro sobre cómo fundar una aerolínea, porque si lo hubiera hecho, los expertos habrían enumerado 1000 razones lógicas y financieras por las que era imposible. La ignorancia de las reglas convencionales fue el escudo que protegió su visión. Como no sabía que algo era imposible, simplemente fue y lo hizo. Este es el patrón oculto que se repite en la historia de los grandes conquistadores y disruptores. La hipereducación a menudo actúa como una prisión cognitiva. Te enseña los límites de lo que se ha hecho y al hacerlo, te condiciona a no cruzar esas fronteras. La verdadera innovación rara vez proviene del centro de una industria. Siempre ataca desde la periferia, liderada por forasteros que miran el sistema con ojos alienígenas, sin respeto por las tradiciones sagradas del gremio. Branson utilizó su propia persona como el símbolo definitivo de esta subversión. Vestía suéteres y chaquetas de cuero en lugar de trajes a medida. Se lanzaba en globos aerostáticos y cruzaba océanos en lanchas rápidas, arriesgando su vida repetidamente. ¿Por qué un multimillonario arriesgaría su existencia física de esta manera? Desde una perspectiva psicológica, esto no es mera adicción a la adrenalina, es la construcción consciente de un mito. Y en un mundo corporativo donde los líderes son figuras anónimas sin rostro que se esconden detrás de departamentos de relaciones públicas, Branson se presentó a sí mismo como el héroe encarnado. El mensaje subconsciente para el consumidor era poderoso. Confía en mí. No soy como ellos. Yo arriesgo mi piel. Yo vivo la aventura que tú deseas vivir. Al alinear su marca con el arquetipo del explorador audaz, creó un escudo emocional alrededor de sus empresas. Si Virgin cometía un error, el público lo perdonaba más fácilmente, porque perdonamos los errores humanos de un amigo rebelde, pero no perdonamos la frialdad de una máquina corporativa. El imperio que este niño construyó es un testimonio de la plasticidad del cerebro humano y la naturaleza ilusoria de las jerarquías sociales. Y las letras que se negaban a ordenarse en la pizarra de su infancia fueron reemplazadas por un orden mucho más profundo. El entendimiento de las motivaciones humanas primarias.
el deseo de ser reconocido, el anhelo de aventura, el rechazo a la autoridad opresiva y la necesidad de conexión auténtica. Estos son los verdaderos textos que dictan el curso de la historia, y Branson supo leerlos con una claridad absoluta. A medida que cerramos este análisis, es imperativo que apliquemos este espejo a nuestra propia psique. Todos llevamos dentro una pizarra con letras que no podemos entender. Todos poseemos un defecto percibido, una carencia, una etiqueta que la sociedad o nosotros mismos nos hemos impuesto para justificar nuestra inacción. Creemos que no somos lo suficientemente elocuentes, lo suficientemente educados o lo suficientemente ricos para reclamar nuestro espacio en el tablero del poder. Pero la lección del niño que no podía leer es una revelación que destroza esas excusas. Tu mayor defecto no es una cadena que te ancla al suelo, es la presión evolutiva diseñada para obligarte a desarrollar alas. Lo que el sistema rechaza de ti es exactamente lo que te hace inmune a su control. Cuando dejas de intentar jugar el juego de los demás con reglas que te desfavorecen y en su lugar creas tu propio juego, la realidad entera se reconfigura a tu favor. El poder no reside en las credenciales colgadas en una pared, ni en la capacidad de memorizar el conocimiento de hombres muertos. El poder real es la capacidad de observar el mundo, detectar el letargo y el miedo en los ojos de los gigantes y tener la audacia de escribir tu propia historia, incluso si tienes que hacerlo en una pizarra de aeropuerto con letras torcidas. ¿Qué debilidad estás ocultando hoy que podría ser la clave exacta de tu propio imperio? Reflexiona sobre esto mientras navegas por los laberintos de tu propia mente. Los secretos del comportamiento humano están siempre a la vista, esperando a aquellos que tienen el coraje de mirar más allá de la ilusión. Hasta nuestro próximo encuentro en las profundidades del conocimiento. Esto ha sido el Arcano de Hermes. Que tu visión se aclare y tu voluntad se vuelva inquebrantable.